a todos, soy Paula Beltrán y esto es El Resumen, una hora con mucha información. ¡Bienvenidos! Como en cada programa te pedimos que compartas el video, le des me gusta y te suscribas al canal. Esta semana pasaron muchas cosas y también una triste para nosotros, pero luego les cuento. Las emotivas palabras de la esposa de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, fueron noticia. Quiero darles las gracias a todos ustedes por este hermoso trabajo que están haciendo. Valoro y honro profundamente lo que cada uno de ustedes están haciendo por mí, por mi familia y por el país. Gracias por estar aquí cada hora, cada minuto y cada segundo. Lo valoro profundamente. No desfallezcamos. Colombia, hoy quiero contarles que Miguel es un guerrero. Sigue luchando por su vida. Sigue dando esta batalla. Está anclado a la tierra. El amor de su hijo, el amor de nuestras hijas, el amor de nuestra familia lo mantiene unido a este plano terrenal. El amor de cada uno de los colombianos y todas sus manifestaciones han sido la fuerza que le han dado a Miguel la batería para enfrentar los días más difíciles y más oscuros. Ninguna familia colombiana, ninguna, debería estar atravesando este momento que hoy no tiene nombre. No se llama dolor, no se llama horror, no se llama tristeza. No podemos bautizar este momento con ninguna palabra existente desde que la humanidad existió, y sé que ustedes comprenden de lo que les estoy hablando. Hoy le pido a los colombianos, no paren de rezar. Quiero que sepan que he sentido el amor de cada uno de ustedes, he sentido cada rezo, he sentido cada palabra de amor y se lo he transmitido a Miguel. Con él me conecto desde el corazón y sabe lo que está pasando. Tenemos un propósito de vida y tenemos una causa que no podemos olvidar. El país está en guerra. Así como mi familia, mis hijos y yo misma estamos atravesando momentos oscuros, miles de colombianos están sufriendo en este momento los terribles circunstancias y consecuencias de la guerra. Hago un llamado a cada uno de los sectores, a todos los grupos políticos, a los grupos armados, a cada sector y cada rincón de este país, que sanemos a Colombia, que nos unamos, que los policías muertos no queden en vano, que su causa siga en pie y Colombia logre un país unido. Por eso Miguel está donde está, porque estaba luchando por la unión y por sanar un país en guerra. Repito, ningún niño en Colombia debería repetir la historia que está viviendo mi hijo hoy. Contar a sus 4 años que su papá sufrió un disparo en la cabeza. Ningún colombiano debería vivir eso. Mi total amor, empatía, solidaridad con todas las familias colombianas que hoy se despiertan con mi mismo dolor, con esa situación que no tiene nombre. Todo mi amor, toda mi esperanza y construyamos juntos un propósito de vida para que estas muertes, para que estos atentados y para que esta violencia no solamente cese, sino que tenga un propósito final y es sanar a Colombia. Y para sanarla tenemos que unirla. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes, los admiro, los quiero, valoro y reconozco su trabajo. Que tengan un feliz día. Luego de escuchar a María Claudia Tarazona, pasamos al informe de Luis Miguel Aldana. ¡Adelante! En la cadena radial Tricolor, el resumen de las principales noticias del mundo. Un hombre disfrazado de policía mató a una congresista de Minnesota e hirió a otro senador. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, confirmó que la representante demócrata Melissa Hartman y su esposo murieron tras ser víctimas de un atentado en su hogar. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, confirmó que se registró un ataque contra 2 congresistas demócratas del estado en sus viviendas, la representante demócrata Melissa Hartman y el senador John Hoffman. En este ataque también resultaron heridos los familiares de los legisladores. Una hora después de los atentados, el gobernador Walz informó que el representante Hartman y su esposo Mark murieron tras el ataque.
Se vivió una tragedia atroz en Minnesota. El estado perdió una gran líder y una gran amiga, dijo el gobernador. Israel dice que tiene libertad aérea sobre Teherán. Las fuerzas israelíes ahora están operando libremente en el espacio aéreo de Teherán, después de eliminar muchos de los sistemas de defensa aérea de Irán, dijo un funcionario de las Fuerzas de Defensa de Israel. Hemos establecido libertad de acción aérea desde el oeste de Irán hasta Teherán, dijo el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general de brigada Efi Defin, en una conferencia informativa. Nuestros pilotos de la Fuerza Aérea volaron durante unas 2 horas y media sobre Teherán, junto a vehículos aéreos no tripulados que permanecen en el aire las 24 horas del día, vigilando el área y concluyendo con ataques y recopilación de inteligencia, agregó el portavoz. Atentado a Miguel Uribe. Hombre que planeó la logística permanece aislado en el búnker de la Fiscalía colombiana. Cayó el hombre que entregó el arma y estuvo detrás de la logística del ataque criminal al occidente de Bogotá. En el búnker de la Fiscalía General de la Nación ya permanecen 2 de los presuntos autores materiales del intento de asesinato contra el precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, un adolescente de 15 años que disparó, y Carlos Eduardo Mora González, señalado coautor y capturado judicializado en las últimas horas. El cerebro detrás de la logística del ataque sicarial en el Parque El Golfito en Bogotá. El segundo implicado permanece aislado en una celda de concreto y barrotes de hierro y bajo custodia permanente de 10 funcionarios del CTI. Este hombre, Carlos Eduardo Mora, que se entregó voluntariamente ante las autoridades e inmediatamente fue capturado, tiene entre unos 25 y 30 años. Fuentes lo describen con una mirada agresiva, nariz robusta y piel clara. Fue quien presuntamente planeó 2 días antes la logística del atentado, perpetrado el 7 de junio en el Parque El Golfito al occidente de Bogotá. El cuarto ataque con misiles de Irán a Israel causa al menos 13 personas heridas en la zona de Tel Aviv. Los nuevos ataques de Irán sobre Israel dejaron en la madrugada del sábado al menos a 13 personas heridas, de las cuales 2 están en estado grave y crítico, según informó el Cuerpo de Emergencias Maguen David Odam. En un comunicado, el Cuerpo de Emergencias aseguró que un misil cayó en una zona residencial de las llanuras costeras israelíes, a la que acudió para brindar atención médica. El gobierno de Donald Trump pausa su programa de redadas indiscriminadas contra los migrantes. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha decidido pausar su campaña de redadas a discreción contra migrantes en determinados ámbitos ante su aparente preocupación por la creciente impopularidad de estos métodos, según adelantó el diario The New York Times. Según un correo electrónico al que ha tenido acceso el rotativo y la confirmación de funcionarios estadounidenses, el Ejecutivo ha ordenado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, que pause las batidas que afectan a la industria agrícola y a la hostelería. Los Marines realizan su primera detención en Los Ángeles, que espera más protestas contra el ICE. Un hombre que hacía un recado e intentaba entrar en una oficina de asuntos de veteranos en un edificio federal de Los Ángeles fue detenido brevemente por Marines estadounidenses enviados a la ciudad por la administración de Donald Trump para sofocar las protestas por las redadas de ICE. Las autoridades confirmaron el incidente a Reuters después de que la agencia de noticias mostrara imágenes militares tomadas por un fotógrafo de Reuters donde se ve a soldados deteniendo a un hombre. La Marina de México decomisó un cargamento de cocaína valorado en $13.9 millones. Como parte de las acciones contra el crimen organizado, elementos de la Marina de México incautaron más de 1 tonelada de cocaína frente a las costas de Guerrero, un puerto que en los últimos meses ha sido punto de entrada para esa droga procedente de Centro y Sudamérica vía marítima. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, el decomiso se registró durante recorridos de patrullaje de vigilancia marítima y aérea. Un sismo político sacude a Argentina tras la condena a prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un sismo político acaba de sacudir a Argentina. Tras un largo proceso judicial por corrupción contra la expresidenta, exvicepresidenta y exlegisladora peronista Cristina Fernández de Kirchner, la Corte Suprema de Justicia ratifica las condenas previas de 2022 y 2024 y la ahora líder opositora irá a prisión. El fallo de la llamada causa Vialidad, por si fuera poco, llega 4 meses antes de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, previstas para septiembre, en las que Fernández de Kirchner
había anunciado sus intenciones de participar con una banca como diputada. Violeta Barrios de Chamorro, la primera presidenta electa de América, falleció a los 95 años. Doña Violeta, como era conocida en Nicaragua, murió por complicaciones derivadas de Alzheimer y una embolia cerebral. La expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, la primera jefe de Estado elegida democráticamente en América y la mujer que derrotó en las urnas al exguerrillero sandinista Daniel Ortega en 1990, falleció este sábado en Costa Rica a los 95 años, informaron sus hijos. La familia Chamorro Barrios informa que nuestra madre, Violeta Barrios de Chamorro, expresidenta de Nicaragua, falleció ayer sábado 14 de junio de 2025 a las 2:21 de la madrugada en San José de Costa Rica, a la edad de 95 años, después de una larga enfermedad, anunciaron sus hijos Pedro Joaquín, Claudia Lucía, Cristina y Carlos Fernando, todos Chamorros Barrios, en un mensaje. Resumen informativo en la cadena radial tricolor de los Estados Unidos de América. Producción Luis Alejandro Medina. Presentó su amigo de la radio Luis Miguel Aldana Martínez. Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América. 24 horas en el aire. Lions Chiropractic te devuelve la buena salud. Lions Chiropractic, somos rápidos para un alivio efectivo. Si tuviste accidente de auto o trabajo o practicando algún deporte, Lions Chiropractic es la solución. Te damos el alivio que necesitas. Somos especialistas en espalda, cuello, hombro. Tratamos la migraña, dolor de cabeza, dolores de brazo y piernas y síndrome del túnel carpiano. Dr. Paul F. Lyons, físico quiropráctico. Estamos ubicados en la 50 Greenbrook Road, North Plainfield, New Jersey. Es hora de que el mundo conozca tu marca. La cadena radial tricolor ofrece a todas las empresas la posibilidad de llegar a más público por medio de las pautas publicitarias. Pregunta por nuestros paquetes al teléfono 1-646-973-7642 www.cadenaradialtricolor.com. Pauta con nosotros. Las marchas contra las deportaciones se extienden en los Estados Unidos. Los Ángeles, Nueva York, Seattle, Chicago, Austin, San Antonio, San Francisco, algunas muy violentas.
Más de 200 arrestos solo en Los Ángeles tras una jornada donde los manifestantes desafiaron el toque de queda nocturno. Siguen exigiendo el fin de las redadas migratorias de la administración Trump. El gobernador de Texas decidió convocar a la Guardia Nacional. Algunos manifestantes intentaron romper la norma. La policía de la ciudad reportó que dispersó congregaciones y arrestó a 203 personas. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ordenaba de manera voluntaria el despliegue de la Guardia Nacional en su estado para responder a las protestas ciudadanas. En varias ciudades más en todo el país están convocadas manifestaciones contra la política migratoria del presidente Trump. Y vamos a ampliar esta noticia, lo hacemos con quien ven, con Benjamín Álvarez Gruber, con la crónica Los Ángeles. Benjamín, las protestas, decíamos, se extienden pese a las medidas de alcaldes, de gobernadores y también pese a la movilización militar decretada por el presidente Trump. Dicho esto, ¿cuál es la situación ahora mismo en el país? Así es, Jenny, aquí en el centro de Los Ángeles la situación en estos momentos está bastante calmada. Aquí a mis espaldas pueden ver a miembros de la Guardia Nacional que están aquí frente a uno de los edificios federales en los que hemos visto manifestaciones en los últimos días, pero es bastante distinto la situación durante la mañana, en la tarde y después lo que vemos en las noches, especialmente cuando varios de los que salen a manifestarse pacíficamente se van a sus casas y vienen otros que no participaron en las movilizaciones durante el día, pero actualmente aún no hemos visto a los infantes de Marina que fueron prometidos por el gobierno, y vemos que esta crisis política, lo que mencionaba Jenny, entre el presidente Trump y el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, simplemente sigue escalando y aún estamos esperando la decisión de la Corte para decidir si fue legal o si fue ilegal que el presidente de los Estados Unidos haya activado a miembros de la Guardia Nacional de California para desplegarlos aquí en la ciudad de Los Ángeles. Y a todo esto, Benjamín, el presidente Trump movilizó a los militares, decíamos, algo que la Constitución de los Estados Unidos solo permite bajo la figura de la insurrección. ¿Por qué el presidente, que frecuentemente habla de insurrección en el país, no ha convocado entonces a esta figura formalmente? Así es, ese es el framing que está usando la Casa Blanca, bastante parecido a la justificación que usaron para enviar tropas estadounidenses a la frontera con México, hablando de una invasión. Cuando le preguntan al presidente estadounidense, dice que son violentistas profesionales los que salen a la calle aquí en la noche, pero efectivamente es un tema legal bastante complicado ahí, porque la Guardia Nacional está bajo la jurisdicción del gobernador de California, a veces está bajo la jurisdicción del presidente de los Estados Unidos, en el caso de rebelión o de sospecha de rebelión, y con los Marines eso es bastante distinto, es más complicado aún debido a que no están preparados para el trabajo que realiza la policía, y incluso la policía de Los Ángeles dijo que esto es un problema adicional logístico, involucrar a las distintas unidades que se encuentran aquí en Los Ángeles. Tenemos la policía, tenemos también parte del Departamento de Seguridad Nacional, con la policía, sheriffs, con vehículos blindados que hemos visto también aquí en los últimos días. Pero queda ver aún si va a activar primero qué sucedería con los infantes de Marina, con estos 700 Marines que ya se encuentran a las afueras de la ciudad de Los Ángeles, si los envíen y qué puede provocar eso para la dinámica de las manifestaciones que estamos viendo aquí en Los Ángeles y también en otras muchas ciudades del país, como por ejemplo en Nueva York o también en Chicago. Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América. 24 horas en el aire. Lions Chiropractic te devuelve la buena salud. Lions Chiropractic, somos rápidos para un alivio efectivo. Si tuviste accidente de auto o trabajo o practicando algún deporte, Lions Chiropractic es la solución. Te damos el alivio que necesitas. Somos especialistas en espalda, cuello, hombro. Tratamos la migraña, dolor de cabeza, dolores de brazo y piernas y síndrome del túnel carpiano. Dr. Paul F. Lyons, físico quiropráctico. Estamos ubicados en la 50 Greenbrook Road, North Plainfield, New Jersey.
de que el mundo conozca tu marca. La cadena radial Tricolor ofrece a todas las empresas la posibilidad de llegar a más público por medio de las pautas publicitarias. Pregunta por nuestros paquetes al teléfono 1-646-973-7642 www.cadenaradialtricolor.com. Pauta con nosotros. Gustavo Petro firmó el decreto convocando a la consulta popular para revivir su reforma laboral. Seguimos con el tema de la consulta popular, pero ahora con un debate jurídico. Tanto el presidente como el ministro de Justicia encendieron la mecha y sembraron la polémica. Corte, ¿usted está dispuesto a ir a la Constituyente? Si se cae la Corte, entonces se recogerán 8 millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta. Y si se vuelven a presentar a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo que en elecciones masivamente pida a la Asamblea Nacional Constituyente. Eso que no me beneficia a mí, porque para esa época yo ya estaré terminando mi mandato. Eso le iba a preguntar, ¿vamos a tener elecciones en 2026? Obvio, pues es lo que ordena la Constitución. Después de la consulta popular por decreto, he escuchado que ustedes están hablando, o que usted ha hablado, de ir más allá. ¿Hasta dónde quieren llegar? Mire, yo soy partidario de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, Vanessa, que es un planteamiento que no he hecho ahora, que no lo he hecho como ministro designado, porque yo no me he posesionado, me posesiono mañana, pero yo desde el año pasado o mucho más siempre he sostenido la tesis de que Colombia necesita una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente de la República durante estos últimos meses ha venido insistiendo en una palabra: proceso constituyente, entendiendo como proceso constituyente que se inicie desde las bases sociales, una deliberación pública de los ciudadanos, de los campesinos, de todos los sectores sociales, empieza una deliberación democrática sobre qué cambios requiere institucionales, constitucionales, requiere Colombia y de qué grandes políticas sociales requiere el país. Es lo que el presidente ha denominado proceso constituyente. Ese proceso... Pero ayer el presidente de la República fue mucho más preciso. Ayer el presidente de la República habló de asamblea constituyente y de asamblea constituyente de iniciativa popular. Entonces lo que hizo el presidente ayer fue plantear ya expresamente la necesidad de una asamblea constituyente con grandes poderes de reforma institucionales como respuesta al bloqueo que tiene el Congreso de la República, como respuesta a muchos sectores de la derecha y del establecimiento colombiano que quieren oponerse a todo cambio social, pero este es un proceso constituyente que tiene que mover el pueblo. El pueblo es el que tiene que decidir. Doctor Montealegre, y reúne 8 millones de votos para hacer una iniciativa legislativa convocando que permita la convocatoria como paso para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Explíqueme una cosa porque no le estoy entendiendo, doctor Montealegre. ¿Es una Asamblea Constituyente lo que ustedes están planteando sin pasar por el Congreso? Es lo que yo pienso. Es que el ordenamiento jurídico permite que el primer paso, porque este también es otro proceso complejo, para terminar en la convocatoria a una asamblea constituyente la inicia el pueblo. ¿Y eso qué requiere? Que el pueblo, organizado por iniciativas populares, el pueblo mismo, a través de la consecución de más de 8 millones de firmas, presente un proyecto de ley que permite la convocatoria a una asamblea constituyente. Si se reúnen 8 millones de firmas, que son 8 millones de firmas que tienen que respaldar un proyecto de ley, que por eso se firma frente a un proyecto de ley que da los elementos esenciales de cómo sería la convocatoria y cómo funcionaría la asamblea constituyente. Esa iniciativa popular, ese proyecto de ley,
respaldado por 8 millones de firmas, no necesitaría pasar al Congreso de la República, sino que reunía las 8 millones de firmas, pasaría directamente a la Corte Constitucional. Pero ¿cómo se van a saltar? Y la Corte decide. Doctor Montealegre, ¿cómo se van a saltar el Congreso en una convocatoria de una constituyente? Eso no tiene... ¿De dónde sale eso? Pero claro que tiene un respaldo constitucional, Vanessa. Mire, yo quiero ser muy claro en esto. Existe una norma en las leyes estatutarias de participación ciudadana, que son varias. Existe una norma muy clara que, y lo digo aquí con toda claridad, está referida a las iniciativas de participación ciudadana en las regiones. Y ahí se dice que cuando se reúne un 20% del censo electoral de la respectiva región, el proyecto de ordenanza o el proyecto de acuerdo municipal, una vez firmada con el 20% del censo electoral respectivo, ese proyecto de normatividad, ese proyecto de fuente del derecho no necesita ir a la Asamblea, no necesita ir al Consejo, sino que directamente va a control constitucional, que lo hacen en las regiones frente a este tipo de circunstancias. De control constitucional lo hacen los tribunales contenciosos administrativos, en una norma expresa sobre el particular. Esa norma expresa sobre el particular no existe frente a las consultas, a la convocatoria de una constituyente a nivel nacional como iniciativa normativa. ¿Qué sucede entonces? Que ante ese vacío, porque aquí existe un vacío en el ordenamiento jurídico, existe una laguna, pues ¿cómo se llenan las lagunas en el ordenamiento jurídico? A través de un mecanismo muy antiguo que se llama la analogía, y otro principio mucho más moderno en la discusión del derecho contemporáneo que se llama la coherencia del ordenamiento jurídico. Entonces hay una fundamentación constitucional muy fuerte para decir que si se consiguen 8 millones de firmas que son conseguidas por los mismos ciudadanos, porque esto no es una constituyente que va desde la cúspide de la presidencia hasta las bases, sino al contrario. Esto es una construcción social desde las bases, y si consiguen los 8 millones de firmas, esas bases, ese proyecto de ley puede ir directamente a control de la Corte, y si la Corte da visto bueno, estaremos el año entrante en Asamblea Nacional Constituyente. Doctor Montealegre, pero usted nos dice hay vacíos, pero yo veo la Constitución y yo no veo el vacío, porque el artículo 376 dice: mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca a una asamblea constituyente. Sabiendo que la Constitución es tan clara, ¿por qué ir por allá a buscar un hueco extraño? Porque es que reformar la Constitución, llamar una constituyente, es un acto el más grande que se puede hacer en una democracia. Y si la Constitución lo dice tan claro, ir a buscar ese hueco por allá, ¿no parece saltarse un poco la norma, el Congreso, la Constitución y demás? Sí, pero es que esa norma está regulando el trámite ordinario. Trámite ordinario es que es una iniciativa parlamentaria o una iniciativa gubernamental, pero existe un vacío porque no se regula el tema de qué pasa cuando se trata de proyecto de ley de iniciativa popular. Y resulta que cuando es un proyecto de ley de iniciativa popular en mecanismos de participación ciudadana, la fuente del derecho y la concepción y la arquitectura constitucional es totalmente distinta. Ahí ese proyecto de ley no necesita pasar por el Congreso y va directamente a la Corte, que es una interpretación en la cual aquí lo que se busca es un contacto directo entre el poder constituyente, porque es que el poder constituyente y la soberanía radican en el pueblo. Es que hay unos defectos de rediseño constitucional muy graves de la Constitución del 91 que hay que cambiar, que si bien en sus principios rectores establece que la soberanía
soberanía es soberanía del pueblo, que el pueblo tiene el poder constituyente, que se introducen mecanismos muy fuertes de participación ciudadana, después lo restringe. Entonces aquí cualquier duda tiene que resolverse en pro del principio de la soberanía popular. Usted dice que este es un mecanismo que por supuesto existe, que es constitucional, el de la Asamblea Nacional Constituyente, pero que tendría que tener participación, por supuesto, del Congreso. Y es que, si le parece, escuchemos las declaraciones que dio esta mañana el ministro todavía designado de Justicia, Eduardo Montalegre, donde habla de esa intención del gobierno del presidente Gustavo Petro de promover una Asamblea Nacional Constituyente, pero dice él, sería de iniciativa popular y necesitaría las firmas del 20% del censo electoral, y lo que plantea él es que podría de cierta forma bypasearse el Congreso y llegar directo al control de la Corte Constitucional. Y yo creo que en este momento hay que convocar una Asamblea Nacional Constituyente de Iniciativa Popular, que tiene una característica, y aquí le voy a botar otra perla para el debate jurídico. Aquí le voy a botar otra herejía, le voy a botar otra herejía constitucional para que arranque el debate. Esta convocatoria que se haría recogiendo el 20% del censo electoral colombiano. ¿Por qué dijo el presidente 8 millones de votos? Porque es que hay una norma que establece que cuando el 20%, hay un 20% de firmas frente al censo electoral, ese proyecto de ley es vinculante para el Congreso de la República. Pero le voy a soltar otra tesis más audaz, Néstor, otra herejía constitucional. Yo considero que cuando existen 8 millones de firmas de una iniciativa legislativa, porque esto es una iniciativa legislativa, normativa, para hacer un proyecto de ley, si el pueblo colombiano, las organizaciones sociales reúnen más de 8 millones de firmas, ese proyecto de ley no necesitaría pasar por el Congreso, sino que ese proyecto de ley, con 8 millones de firmas, va directamente a control constitucional de la Corte. Esto decía, doctora Buitrago, esta mañana el próximo ministro de Justicia que se posicionará pronto, Eduardo Montalegre. ¿Usted está de acuerdo con esas dos herejías de las que habla el señor Montalegre y que podría entonces bypasearse el Congreso y llegar directo al control de la Corte? Mira, yo diría que él mismo le da la categoría de herejía porque es una herejía. Y desde ese punto de vista, él lo suelta como perlas jurídicas de discusión en un debate jurídico que yo pensaría que está trastocando dos cosas importantes. Una cosa es que la consulta popular debidamente tramitada pueda generar la posibilidad de autorizar al presidente de la República para un decreto en donde con el número de votantes pudiera ser parte de, y otra lo que está pasando en Colombia. Técnicamente en Colombia la consulta popular no pasó el examen del Congreso con un acto administrativo que, vuelvo a repetir, está en firme, está proferido y por lo tanto se presume legítimo. Incluso veamos cómo en el tema particular hay una tutela que ordena que se tramite la apelación que interpuso María José Pizarro. Y esto lleva a dos cosas. Lleva a que si eventualmente la tutela ordena tramitar una apelación, ya también el presidente del Senado dijo que se había tramitado y se había negado desde ese punto de vista la apelación, por lo tanto carece de materia la tutela. Esto quiere decir que el acto administrativo está en firme. Y si el acto administrativo está en firme, la única forma de poder hacer la firma del decreto sería con la posibilidad de que el Congreso hubiera avalado ese elemento, o dos, de que se hubiera tramitado en otra manera o de otra manera en el Congreso. Y esto lleva a que yo no me puedo pasar por la faja, y si se me permite la expresión, los mecanismos establecidos regularmente de manera permanente frente a una herejía, como lo dice el designado actual, todavía no posesionado ministro de Justicia, a quien respeto muchísimo, jurídicamente lo conozco muy bien, pero que él mismo se atreve a calificar de herejía, porque precisamente es una apuesta jurídica que tiene un grado de imposibilidad dentro de las reglas constitucionales. Y esto no lo digo yo,
lo dice incluso el Consejo de Función Pública y lo dice el Consejo de Estado. Esto lo dice el Consejo de Estado entendiendo que hay unos regímenes especiales para impugnar un acto administrativo como lo es el acto que salió del Congreso de la República. Y yo no pienso que sea realmente bueno para Colombia saltarse de manera permanente las instituciones que están erigidas por la Constitución del 91 como una garantía para la creación de las... Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América. 24 horas en el aire. Lions Chiropractic te devuelve la buena salud. Lions Chiropractic, somos rápidos para un alivio efectivo. Si tuviste accidente de auto o trabajo o practicando algún deporte, Lions Chiropractic es la solución. Te damos el alivio que necesitas. Somos especialistas en espalda, cuello, hombro. Tratamos la migraña, dolor de cabeza, dolores de brazo y piernas y síndrome del túnel carpiano. Dr. Paul F. Lyons, físico quiropráctico. Estamos ubicados en la 50 Greenbrook Road, North Plainfield, New Jersey. Es hora de que el mundo conozca tu marca. La cadena radial Tricolor ofrece a todas las empresas la posibilidad de llegar a más público por medio de las pautas publicitarias. Pregunta por nuestros paquetes al teléfono 1-646-973-7642 www.cadenaradialtricolor.com. Pauta con nosotros. El conflicto entre Israel e Irán ha escalado en gran manera y tiene al mundo en alerta. Israel decidido a frenar el avance armamentístico de Irán, que es una amenaza, y la respuesta de Irán. Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. I want to assure the civilized world, we will not let the world's most dangerous regime get the world's most dangerous weapons. The increasing range of Iran's ballistic missiles would bring that nuclear nightmare to the cities of Europe and eventually to America. Remember, Iran calls Israel the small Satan. It calls America the great Satan. Never again is now. Today, Israel has shown that we have learned the lessons of history. When enemies vow to destroy you, believe them. When enemies build weapons of mass death, stop them. As the Bible teaches us, when someone comes to kill you, rise and act first. Israel declaró el estado de emergencia desde que lanzó ataques sobre Irán que desataron represalias de la República Islámica aún en marcha. Desde entonces ha pedido repetidamente a la población que permanezca en las proximidades de espacios seguros o que se desplace a los refugios antiaéreos. Israel ha vuelto a lanzar paralelamente nuevos ataques contra Teherán, que asegura por su parte que sus ataques se harán más fuertes y extensos si Israel continúa con sus hostilidades. Vamos a Carlos Roberto Cruz y algo mucho más agradable, los deportes.
Continúa el resumen, lo más relevante de los últimos días en la cadena Tricolor Radio y Televisión USA. Le hacemos clic al informe deportivo latinoamericano con varios temas de interés continental porque entre el 12 y 18 de septiembre del presente año, Filipinas organizará la edición 21 del Campeonato Mundial de Voleibol Masculino, evento avalado por la Federación Internacional de Voleibol FIVB. 32 países clasificaron a la fase final y las naciones americanas quedaron en los siguientes grupos. El C para Argentina junto a Francia, Finlandia y Corea del Sur. Por el D, Estados Unidos, Cuba y Colombia chocarán frente a Portugal. Chile quedó en el grupo E al lado de Eslovenia, Alemania y Bulgaria, y en el H figura Brasil para medirse contra Serbia, República Checa y China. Desde hace 15 años, cuando Brasil superó a Cuba 3-0, esta parte del mundo no sabe lo que es la gloria voleibolística. Por su parte, el sexteto de Estados Unidos logró su única corona en 1986 cuando derrotó 3-1 a la desaparecida Unión Soviética. Nuestro personaje tricolor para hoy es el futbolista colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, o Lucho Díaz como se le conoce, y actualmente delantero del Liverpool de Inglaterra. El guajiro de 28 años, nacido un lunes 13 de enero de 1997, es pretendido por el Fútbol Club Barcelona de España, que estaría dispuesto a desembolsar 85 millones de euros por su pase, aunque su contrato con los Reds se vence el miércoles 30 de junio de 2027. Díaz ha tomado este nuevo valor en el mercado de pases luego del golazo que con la selección Colombia le anotó a Emiliano El Dibu Martínez de Argentina por la fecha 16 de la clasificación Conmebol Asia United 2026. Por su parte, la Confederación Suramericana de Tenis COSAT y Tenis Australia celebraron un cóctel de presentación del Australian Open Series Sudamérica, torneo que será realizado una vez más en las canchas de la Rio Tennis Academy de Río de Janeiro, Brasil, el próximo 13 de octubre, bajo el sistema Round Robin, es decir, una primera ronda con 4 grupos de 4 jugadores cada uno. Quienes resulten ganadores clasifican a las semifinales. El campeón y la campeona recibirán la wild card para disputar el cuadro principal del Australian Open Junior 2026 en Melbourne, ciudad de este gigante país oceánico. Nuestro dato tricolor para hoy se relaciona con los segundos Juegos para Sudamericanos que serán acogidos por Valledupar, Cesar Colombia, luego de 12 años, teniendo en cuenta que en el 2014 Santiago de Chile organizó la primera edición que contó con la presencia de 600 atletas en la Villa Paralímpica Austral. Bajo el lema Los Juegos de Todos, el prometedor evento será un hito histórico no solo para la nación cafetera, sino para Sudamérica, y el programa paradeportivo confirmó el accionar de las siguientes disciplinas: para atletismo, goalball, para tiro con arco, para powerlifting, para tenis de mesa, para natación, para badminton, para ciclismo, tenis en silla de ruedas, voleibol sentado, baloncesto en silla de ruedas, fútbol para ciegos y boxea. Las justas paradeportivas de América del Sur se realizarán del domingo 5 al miércoles 15 de julio de 2026 y servirán para la preparación de los paradeportistas camino hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Concluimos con la actualidad del fútbol para contarles que Argentina, Brasil, Ecuador, Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, más los países de América del Norte, son las 13 naciones de 48 que ya certificaron su clasificación a la cita balompédica, que el jueves 11 de junio de 2026 tendrá su debut en el Estadio Azteca de México DF entre la selección local y el país que logre la bolilla A2 en el sorteo del certamen a realizarse en diciembre próximo. Rodó la pelota en la edición 18 de la Copa de Oro, cuya sede es compartida por Canadá y Estados Unidos. Repasamos los grupos de la competencia, donde Arabia Saudita es el equipo invitado por la CONCACAF. Zona A, México, Costa Rica, Surinam y República Dominicana. Grupo B, Canadá, Estados Unidos, El Salvador y Curazao. Zona C, Panamá, Jamaica, Guatemala y Guadalupe. Grupo D, Estados Unidos, Haití, Trinidad y Tobago y Arabia Saudita. El campeón se conocerá el próximo 6 de julio. México es el dueño del cetro tras ganarle a Panamá en la final hace 2 años. La Copa Mundial de Clubes de la FIFA Estados Unidos 2025, cuyo
cuyo lema es llévalo por el mundo, ya tuvo su primer duelo entre el Al-Ahly egipcio contra el Inter Miami en el Hard Rock Stadium por el Grupo A. Por esa misma zona, Palmeiras de Brasil ante Porto de Portugal, más los duelos PSG versus Atlético Madrid, Botafogo de Brasil contra Seattle Sounders USA y Bayern Múnich frente al Auckland City de Nueva Zelanda tienen agenda para la fecha de hoy. Seguimos de cerca el evento para presentarles en nuestra próxima emisión el resumen de lo sucedido en esta primera semana. Antes de proseguir con la siguiente información, para este día desde acá, nuestro abrazo de consideración espiritual para Jeffrey del Romero, director del Sistema Informativo Tricolor USA, a raíz del fallecimiento de su hijito, Jeffrey Santiago del Romero Castro. Dios Todopoderoso lo guarde en su santo reino y le brinde mucha fortaleza a su hermosa familia. No es más, pero tampoco menos. Todos los parabienes, un abrazo muy especial y con mucho gusto, el informe deportivo latinoamericano a través de la cadena Tricolor Radio y Televisión USA fue presentado en el resumen, lo más relevante de los últimos días, por Carlos Roberto Cruz. Chao, chao, gracias y vamos que vamos. Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América. 24 horas en el aire. Lions Chiropractic te devuelve la buena salud. Lions Chiropractic, somos rápidos para un alivio efectivo. Si tuviste accidente de auto o trabajo o practicando algún deporte, Lions Chiropractic es la solución. Te damos el alivio que necesitas. Somos especialistas en espalda, cuello, hombro. Tratamos la migraña, dolor de cabeza, dolores de brazo y piernas y síndrome del túnel carpiano. Dr. Paul F. Lyons, físico quiropráctico. Estamos ubicados en la 50 Greenbrook Road, North Plainfield, New Jersey. Es hora de que el mundo conozca tu marca. La cadena radial Tricolor ofrece a todas las empresas la posibilidad de llegar a más público por medio de las pautas publicitarias. Pregunta por nuestros paquetes al teléfono 1-646-973-7642 www.cadenaradialtricolor.com. Pauta con nosotros. Todos los que formamos parte de la cadena radial Tricolor y Tricolor Televisión acompañamos en su dolor a Jeffrey del Romero por la pérdida de su pequeño hijo. Todos los que te queremos, compañeros, amigos y audiencia, estamos contigo y tu familia. Gracias a todos. Chao y hasta la próxima.